Bueno, vamos a... Es un poco difícil gestionar tanta gente, así que vamos con un poquito de retraso. Dos cosas solo de intendencia. Para los que no han estado antes, no hace falta que firméis en todas las hojas, es para que firméis una vez, pero voy a pasar 3 hojas distintas. Por favor, comprobad que el nombre y los 2 apellidos estén bien, porque es lo que voy a usar como referencia para hacer los certificados, y así no me lo devolvéis y me lo volvéis a mandar y todo eso. ¿Sí? Y una última cosa, no dejéis huecos en medio, si puede ser, juntaos, quereos, para que cuando venga la gente tenga libre los espacios de los extremos, si puede ser, si es posible, porque es más cómodo para todos, ¿vale? Bueno, pues os voy a presentar, bueno, te presento desde aquí, os voy a presentar a Laura Arias, que pese a su juventud, pues la verdad es que bueno, pues ha estudiado el grado, luego el máster, está haciendo su tesis doctoral y está muy metida en los asuntos del GROC, entre otras cosas porque viene de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es donde más bulle el GROC, donde más cosas se están haciendo, ¿no? Donde surgió la idea. Y por lo tanto, en el momento en que nuestra compañera Isabel Pérez pues no pudo venir por problemas laborales, pues yo le pregunté a Ángel y le dije, dime a alguien de suma confianza, y me dijo, de suma confianza es Laura. Así que le pedí, por favor, que no nos cambiara el tema porque nos interesaba el atributo y bueno, pues nos ha hecho el enorme favor de preparar la sesión de hoy y de venir y de acompañarnos. Muchas gracias, Laura. No, gracias a vosotros por estás en tu casa. Gracias. Muchas gracias y gracias por haber confiado en mí para dar esta charla sobre el atributo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vale, gracias. Pues el objetivo principal de esta charla es profundizar en la noción de atributo y para esto vamos a tratarlo a partir de la nueva gramática de la lengua española. Vamos a repasar qué dice la nueva gramática sobre el atributo. Esto incluye también abordar casos conflictivos, en que el atributo no está muy claro si es atributo u otra función sintáctica o son casos que no son los típicos ejemplos que nos encontramos en secundaria. Y también vamos a proponer unas actividades que, creo yo, fomentan la reflexión en el aula. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué se entiende por atributo? Pues normalmente en los libros de secundaria se dice que es el complemento que acompaña necesariamente a los verbos copulativos. Esta es una de las definiciones que se suele dar. Y la segunda es la definición que da la nueva gramática de la Real Academia. Y dice, función que desempeñan varios grupos sintácticos que denotan propiedades o estados de cosas que se predican del referente de algún segmento nominal u oracional. Y estos son algunos ejemplos. Parecían seres inofensivos, era de un pueblo pequeño, o me vas a volver loca. Este último ejemplo es un poco conflictivo y ahora veremos que la nueva gramática trata estos ejemplos como atributos, pero tradicionalmente los conocemos como predicativos. De esta definición es importante ver que dice estados de cosas que se predican del referente de algún segmento debería ser, nominal u oracional. Es decir, que es un predicado. Ahora vamos a ver algunas más definiciones, y esto es una de las conclusiones que sacamos de esta definición, es que es un sentido muy amplio el de la nueva gramática. Entonces, si repasamos terminología, como hemos visto aquí, que es muy importante verbos copulativos, pues los verbos copulativos ligan o vinculan el predicado con el sujeto. Y estos verbos son ser, estar y parecer. Luego están los verbos predicativos, que la nueva gramática no da una definición muy exacta, sino que dice que son verbos principales o plenos. Es decir, se oponen a los verbos copulativos, que tienen menos significado, por decir así. Y por eso los predicativos son principales o plenos, en oposición a los copulativos. Estas son las dos grandes distinciones de verbos, o copulativos o predicativos.
Entonces ahora tenemos predicado, que es un término muy problemático realmente. Y aquí solo incluyo una de las definiciones, que es una definición más semántica, que es elemento que selecciona argumentos y que se puede combinar opcionalmente con adjuntos. Una vez saturados sus argumentos, forma una predicación. ¿Sí? Es decir, un predicado como un elemento en general, no tiene por qué ser un verbo, y lo importante es que selecciona argumentos. Y además se puede combinar con adjuntos, o puede no combinarse con adjuntos. Lo que es clave es que selecciona argumentos. Esto es lo clave de un predicado. Este predicado, normalmente el que conocemos, es verbal, pero no tiene por qué serlo. Y en esta charla, bueno, sí que veremos ejemplos de predicados que pueden considerarse que son predicados nominales. Entonces, una reflexión, una pregunta, entonces. ¿Los verbos copulativos son predicados? Es decir, ¿los verbos copulativos podemos decir que seleccionan argumentos? Pues no realmente, porque en realidad los verbos copulativos actúan como nexos o cópulas. ¿Por qué decimos esto? Porque normalmente decimos que un verbo selecciona a sus argumentos, tanto semánticamente como sintácticamente. Si tengo un verbo como comprar, me selecciona un sujeto de unas determinadas características. En principio, normalmente tendrá que ser pues, una persona, no esperamos que una silla pueda comprar, y una cosa que es comprada, un complemento directo con unas determinadas características semánticas. Sin embargo, ser no tiene estas propiedades, o estar, o parecer. Entonces, realmente no se podría decir que es un predicado. En cambio, el atributo sí que se suele considerar un predicado, porque es el elemento que realmente está seleccionando a sus argumentos. Si tenemos el ejemplo de María es mi madre, en principio, madre está seleccionando al sujeto que puede ser madre, o un sujeto que no puede serlo. Una mesa no podría serlo. Entonces, en realidad, el que está imponiendo estas restricciones semánticas no es el verbo, sino el atributo. De ahí que digamos que el atributo es el predicado en esta oración. Entonces, de hecho, una de las pruebas es que hay grupos verbales que con un verbo copulativo más un adjetivo que admiten paráfrasis con verbos intransitivos normales, no copulativos, que incorporan semánticamente el contenido del adjetivo. Ser abundante, abundar. Ser amargo, amargar. Ser escaso, escasear. ¿Sí? Es decir, podemos tener el mismo significado del verbo copulativo y un adjetivo con un verbo. Entonces, el atributo de los verbos copulativos, es decir, el atributo que conocemos, ese está sacado de un libro y dice: el atributo concuerda en género y número con el sujeto de la oración. Esa es una de las definiciones que se da. Puede sustituirse por el pronombre lo, por ejemplo, la muchacha está tranquila, la muchacha lo está. Los sintagmas que pueden, y aquí dice, los sintagmas que pueden funcionar como atributos son un sintagma nominal, otro sintagma nominal, en este caso un pronombre, un adjetivo y un sintagma preposicional. Pero si decimos que el atributo puede ser un sintagma preposicional, ¿cómo puede ser, como aquí la muchacha es de Murcia, cómo puede ser que la definición diga concuerda en género y número? Yo no veo que de Murcia esté concordando en género y número. Entonces, ¿qué pasa? ¿No es un atributo? Sí sería un atributo. Simplemente esta definición no es válida como atributo. No es una definición que me aporte gran información. Es verdad que cuando es un adjetivo o un nombre sí concuerda, pero no quiere decir que todos los atributos concuerden. Y puede sustituirse por el pronombre lo, también plantea problemas. Normalmente sí, Antonio está triste, lo está, parecía muy feliz, pero ella no lo parecía. Sí puedo sustituirlo por el pronombre átono lo, pero hay algunos casos, pocos, que no puede sustituirse por el pronombre lo. Me es muy necesario, me lo es de Murcia, lo es. No, en principio en estos casos, bueno, es de Murcia, lo es más o menos,
pero me lo es, no. ¿Pueden admitir la sustitución por así? Algunos también. En principio menos de los que pueden admitir la sustitución por lo. Juan es amable es así, María es de derechas es así, este ejemplo es de la Nueva Gramática. Malena es la presidenta, Malena es así, no. Esta no sería posible. Entonces, en la mayoría de casos se puede sustituir por el pronombre lo, pero no siempre. Pero casi siempre, por decir así. Simplemente no lo podemos usar como un criterio a ciencia cierta para identificar el atributo. El atributo puede formar diferentes grupos sintácticos. Normalmente en los libros de texto solemos encontrar adjetivales y nominales, pero hay muchos más, bueno, muchos, hay estos más. Entonces, claro, el adjetival sería el prototípico, este no es tan prototípico, pero bueno, está muy claro, es el mejor candidato, el odio es el problema. Preposicionales es de Madrid, el mérito es de todos. Aquí vemos que quizás no son ejemplos tan prototípicos y que si se lo presentáramos a estudiantes de secundaria quizás dudarían porque se sale del típico ejemplo de un adjetivo que concuerda con el sujeto. Como adverbiales también, la fiesta estuvo muy bien, estoy aquí. Y luego hay también oraciones que pueden ser el atributo de esta que muerde, estoy que me caigo de sueño. Vale, entonces, primera reflexión. ¿Incluyen los libros de texto ejemplos de todos estos grupos sintácticos? Pues la mayoría no. Hay algunos que sí, y los de bachillerato es más probable que incluyan que los de la ESO, a medida que hay más, se sube el nivel, por decir así. ¿Y qué pasa con estoy aquí? Esto no es un complemento circunstancial. Bueno, esto va a ser la siguiente charla, los locativos. Simplemente propongo el problema, pero esto lo va a tratar Silvia. Pues el problema es que consideramos que los complementos circunstanciales son adjuntos. ¿Podemos decir que estoy aquí o estoy en Zaragoza son adjuntos? No, pero esto lo hablará Silvia. He comprado adoquines, como estoy en Zaragoza, pues tenía que ser adoquines en Zaragoza y estoy en Zaragoza, hay un contraste. El verbo comprar tiene dos argumentos, el sujeto y el complemento directo, pero el verbo estar es una cópula, como hemos visto. Entonces no se estaría predicando igual. ¿Sí? Según la Nueva Gramática, hay muchos tipos de atributo. Como hemos visto, es una noción muy amplia. El primero es el que hemos visto, predicado de una oración copulativa, lo que toda la vida ha sido un atributo. Predicado de una oración semicopulativa. Aquí ya hay problemas. Este es el siguiente punto, pero aquí ya vemos que, bueno, es problemático. Un complemento predicativo se trata como un tipo de atributo. De todas maneras, es una cuestión terminológica. A la práctica no influye si la Nueva Gramática considera que es un atributo o no. Lo importante es, en el aula, pues trabajarlo y fomentar la reflexión, pero no nos importa si se engloban dentro de una misma categoría o no. Eso es lo de menos para nosotros. Y los siguientes tipos tampoco son relevantes a nivel de la educación secundaria en general, pero se dicen que también los predicados de una cláusula absoluta también son atributos, una exclamativa o construcciones no verbales. Y este lo hemos dado y ahora veremos el tipo 2 y el tipo 3. Entonces ahora el atributo con verbos pseudocopulativos. Los verbos pseudocopulativos o semicopulativos se caracterizan porque han perdido su significado pleno. Es decir, se encuentra indispuesta no es lo mismo que decir encuentra algo. Tiene un significado diferente. Ha perdido, por decir así, el significado original. Me dejó sorprendido tampoco es lo mismo que me dejó. O todo sigue igual. Estos verbos cambian de significado realmente. Y vinculan, lo que dice la Nueva Gramática,
es que vinculan el atributo con el sujeto, añadiendo a la oración diversas informaciones y en muchos casos son de naturaleza aspectual. No es tampoco muy claro esto, diversas o informaciones, bueno, son un poco vago. Y otra reflexión es que estos verbos pseudocopulativos tampoco tienen un límite muy claro. Permanecer, conservarse, hallarse, mantenerse, los consideramos un verbo pleno, un verbo predicativo, que sería lo mismo que verbo pleno, o no. No está claro, con lo cual lo más sensato, por decir así, aunque tampoco se podría tratar como atributo, sería englobarlos con los predicativos, con el complemento predicativo, y además quizás es la manera en la que se ha hecho en secundaria tradicionalmente y bachillerato. Así que yo estos los trataría como complementos predicativos, pero también pueden ser atributos. Y ahora, este es el complemento predicativo, que se entiende por complemento predicativo, vamos, con los verbos plenos. Y lo que dice la nueva gramática es los predicativos son expresiones atributivas, de ahí que estén dentro del atributo, que se predican de un grupo nominal o de una oración a través de un verbo principal pleno. Por tanto, de un verbo que no sea copulativo ni semicopulativo. Es decir, en la definición de la nueva gramática, los semicopulativos no llevarían un complemento predicativo, sino que sería un atributo. Dice que también no son los únicos predicados que intervienen en la secuencia, sino que constituyen más bien predicaciones que se agregan o se superponen a la introducida por algún verbo pleno o principal. Sí, es decir, que habría como una especie de predicación primaria, el verbo, como primer predicado, y luego otro predicado que sería el complemento predicativo. Igual que pasaba con el atributo, que el atributo hemos dicho que era un predicado, el complemento predicativo también lo es. Lo que pasa es que en la misma oración habría dos predicados, el del verbo y el complemento predicativo. Esto tampoco es muy importante, o sea, es importante, pero si nos perdemos en esta explicación, bueno, lo que tenemos que ver es que hay dos elementos que están seleccionando argumentos. No importa si es predicación primaria o secundaria, sino que hay el verbo que selecciona argumentos y por lo tanto es un predicado, y hay el atributo o complemento predicativo que también está seleccionando argumentos y por lo tanto es un predicado. En este libro de texto también se habla de que complementa a la vez dos elementos oracionales, el sujeto y el verbo. Pero esto en realidad no es verdad y de hecho, si seguimos leyendo, dice, en algún caso el complemento predicativo complementa al verbo y al complemento directo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Complementa al sujeto y al verbo o al verbo y al complemento directo? Pues cualquiera de los dos. Y también, eso, lo que hemos dicho, mantiene la relación semántica con el sujeto. Por eso, la doble predicación. Vale. También te dice que normalmente son adjetivos, pero algunos sustantivos pueden ser complementos predicativos. Pues esto en realidad tampoco sería cierto. Bueno, lo veremos más adelante. Tampoco sería cierto porque hay muchos más sintagmas que pueden realizar la función de predicativo. No tienen por qué ser los ejemplos prototípicos de adjetivo o sustantivo. Entonces, ya hemos dicho que se podría decir que hay como dos grandes tipos. Hay complementos predicativos que modifican al sujeto y otros que son con el complemento directo. Llegó radiante, en que radiante es el complementa al sujeto, o predicativos del complemento directo, te veo más alta, en que más alta es a ti. Y
Ocasionalmente también hay del complemento indirecto, le operaron la rodilla anestesiado, pero estos son infrecuentes. Uno de los problemas del predicativo es que a veces es optativo, pero otras veces, dependiendo de la construcción, son obligatorios. Lo vendí prácticamente nuevo, lo vendí, está bien. Ángela regresó agotada del trabajo o regresó del trabajo, está bien, pero me tienes mareado, me tienes, no. ¿Lo consideraban un inútil? ¿Lo consideraban? Tampoco. ¿Lleva las zapatillas sucias? ¿Lleva las zapatillas? Sí, aunque cambiaría bastante el significado. ¿Sí? Pero vemos que uno de los problemas del predicativo es que no tiene un carácter de adjunto o complemento, porque no siempre, o argumento, perdón, no siempre, o sea, no es como el complemento directo, que siempre sería un argumento. El complemento predicativo a veces es argumento, otras veces sería más bien adjunto. Y lo que hemos avanzado antes, hay varios grupos sintácticos que pueden desempeñar la función de predicativo. Pueden ser adjetivos, puede ser un sintagma adjetival, no lo creo capaz de eso, llamaban inútil, murió comunista. Todos estos serían ejemplos de predicativos nominales, lo eligieron director, la ministra viajó a Roma, ya presidenta. Este es un caso bastante raro, pero también es posible en determinados ejemplos. También hay predicativos adverbiales, la encontré estupendamente. Esta frase, esta oración puede dar lugar a ambigüedades. La encontré estupendamente sería predicativo si estupendamente modifica el complemento directo, si quien estaba estupendamente es la persona a la que encontré. El hotel quedaba lejos también, preposicionales, me toman por loco, lo considero de buena calidad, o oracionales, me quedé como si me dieran una paliza. Todo esto serían ejemplos de predicativos que no son tan típicos como los que probablemente se estudien en secundaria y bachillerato, pero que también constituyen predicativos. Simplemente por si hay algún interesado en ejemplos de otras lenguas, esta es una construcción en latín en la que también hay una lectura que se traduciría con complemento predicativo, hay una lectura con predicativo. Fabricio se fue con la cabeza gacha, se fue cabizbajo, ambas serían predicativos. O en inglés, las construcciones resultativas de este tipo, they dance their feet sore, también en español no la podríamos traducir con un predicativo. Bailaron hasta que tuvieron los pies hinchados, bailaron con los pies hinchados, no lo podríamos traducir con un predicativo. Simplemente por si hay personas con otra formación o que dan inglés, si quieren utilizarlo como reflexión. Construcciones con partículas, lo mismo, se quitó las deudas de encima, más o menos, bueno, trabajó para quedarse sin deudas, bueno, pero no lo podremos, no, con un predicativo costaría. Entonces, como resumen de esta primera parte de la charla, la nueva gramática usa el término atributo de una manera muy amplia. Y esto da lugar a que, bueno, pueda parecer muy confuso, pero en realidad no hay que hacer nada nuevo. Podemos mantener que el atributo son los predicados de los verbos copulativos ser, estar y parecer. Y podemos tratar como complementos predicativos los atributos que aparecen con verbos predicativos y pseudocopulativos. Simplemente hay que recordar que tanto los atributos como los complementos predicativos forman grupos de naturaleza sintáctica variada. No solo son sustantivos, no solo son adjetivos, sino que también pueden ser sintagmas preposicionales, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver algunos
ejercicios que podríamos utilizar en el aula. Esta probablemente sea la mejor diapositiva. Por si no lo leéis, la pizarra está personalizada. Y pone, voy a reflexionar sobre el atributo, que es lo que deberíamos, bueno, lo que estaría muy bien hacer en el aula, solo que de una manera más divertida, porque aquí pues Bart parece un poco enfurruñado y no queremos que los alumnos se lo tomen tan mal, pero estaría bien pues reflexionar sobre conceptos, sobre sintagmas, sobre cualquier noción gramatical. Entonces, la pregunta que nos tenemos que plantear es ¿qué queremos que aprendan los alumnos en secundaria y en bachillerato? Pues Bosque dice que en realidad lo que necesita la enseñanza de la gramática es hacer ver a los estudiantes que la lengua nos pertenece a todos y por lo tanto necesitamos conocerla para conocernos mejor a nosotros mismos. Suena un poco poético, pero en realidad tiene su parte de razones, como la biología o cualquier otra disciplina, que conocer biología también es conocerte a ti mismo. Si conoces partes del cuerpo o cualquier cosa así, pues te conoces a ti, y la lengua también, porque la lengua la formamos todos, con lo cual es importante. Y sin embargo, vemos que los libros contienen mayoritariamente ejercicios mecánicos que no fomentan la reflexión, es decir, les estamos incitando a que etiqueten cosas, que etiqueten sintagmas, etiqueta funciones sintácticas, este tipo de ejercicios. Pero etiquetar algo no implica reflexionar sobre eso, sobre todo si luego no hay una argumentación sobre por qué has etiquetado una cosa de una determinada manera. Y esto, bueno, lo dice Benito, que es en un trabajo de final de máster, y coge, no sé si son 2 o 4 libros, no recuerdo, creo que son 4, y los analiza, algo similar a lo que hemos visto en la charla anterior, y hace 2 grupos de ejercicios. Mira los ejercicios de estos libros y saca estadísticas. Entonces, en un grupo pondría los ejercicios que no implican reflexión, ejercicios que ella llama mecánicos. Y estos ejercicios serían clasificar, etiquetar, localizar o verdadero o falso, siempre y cuando no incluyan justificación, porque la justificación sí es reflexión. Pero este tipo de ejercicios que simplemente sería clasifica estas palabras, o sea, estos sintagmas según la función sintáctica que hacen, por ejemplo. Sin embargo, los ejercicios que sí incluirían reflexión, pues sería construir oraciones, por ejemplo, sustituir, transformar, reflexionar explícitamente, en la que se te pide, por ejemplo, un análisis, o completar. Y estos solo constituyen un 40% de los ejercicios, en oposición al 60% que son mecánicos. Entonces, si solo les proponemos ejercicios mecánicos, los alumnos no desarrollan la capacidad argumentativa. Y este también es uno de las ventajas, de las cosas positivas que tiene la gramática en secundaria y en bachillerato, y es que desarrolla la capacidad argumentativa. Nos hace pensar al fin y al cabo. Cuando tienes una oración pues, y te piden un análisis, en realidad tienes que demostrar capacidad de abstracción, luego de argumentación, así que son ejercicios interesantes, sean de lengua o no. Y Bosque y Gallego también proponen tipos de ejercicios que sí fomentan la reflexión. Entonces, el primero sería el análisis directo, en que simplemente se pide al alumno que reflexione sobre una construcción. O análisis inverso, en la que hay unas instrucciones y el alumno tiene que producir oraciones o sintagmas con esas características, secuencias gramaticales, es decir, se propone
algo que es incorrecto, que es agramatical, y tienen que comentar esta agramaticalidad. Pares mínimos, que creo que estamos familiarizados con los pares mínimos, los que también hay algún contraste entre dos frases, entre dos oraciones o entre dos, lo que sea, entre dos elementos diferentes, normalmente oraciones, habría un contraste. Secuencias ambiguas, la misma frase puede tener dos lecturas, o elección de análisis, que es un poco más compleja, que más bien sería ya para estudiantes de bachillerato, en la que el estudiante es quien tiene que escoger de qué manera analizaría algo, lo que se le pida, y tiene que argumentar por qué ha escogido ese análisis. Ahora veremos ejemplos de todos estos tipos. Y bueno, alguna posible secuenciación de cómo dar los atributos, pues se podrían empezar por ejercicios básicos sobre estructura argumental y predicación y trabajar en la distinción entre argumentos y adjuntos. Esto ya no como en relación al atributo, sino en general para enseñar gramática. Luego ya se podría introducir el atributo. Y por cierto, sobre lo primero hay un trabajo, bueno, un trabajo no, es también una de Groc, de Barcelona, de la Autónoma, un curso, y sí, las diapositivas y luego los ejercicios que van con las diapositivas, está todo colgado en la página web de Groc. O sea que si a alguien le interesara, podría conseguir estos ejercicios simplemente en la página web de Groc. Y una vez los alumnos ya tienen estas nociones básicas, se podría introducir el atributo con ejercicios, por ejemplo, de análisis directo, secuencias agramaticales, ahora los veremos, y luego también el complemento predicativo, porque probablemente sea un poquito más complejo que el atributo, así que estaría bien introducir primero el atributo, y luego ya ejercicios más avanzados con más reflexión. Entonces, como ejercicios de iniciación, pero una vez ya tiene las nociones básicas de predicado, estructura argumental, se podría pedirles, incluso en primeros cursos de la ESO, señalar una vez ha introducido, claro, terminología como por ejemplo concordancia, las relaciones de concordancia que se establecen entre los constituyentes de las siguientes secuencias. Entonces, enseguida, el alumno debería ver que Juan y simpático concuerdan. Y si ya saben nociones como que es un adjetivo, se les puede pedir simplemente que completen esta frase. El adjetivo concuerda en género y número con el sujeto. ¿Sí? Estos serían en los casos de atributo adjetival, pero también se podría hacer con sustantivos, así sucesivamente. Esto es simplemente algo muy básico para que los alumnos vean ellos mismos el comportamiento de los sintagmas. En vez de decirles el atributo concuerda, el adjetivo, bueno, el atributo adjetival concuerda con el sujeto, así ellos extraerían la norma, en vez de decirles nosotros la norma que tienen que aplicar. Otros ejemplos, pero con predicativos. Y entonces aquí el texto que tendrían que completar sería, por ejemplo, en las oraciones de A y D. No. En realidad, no, estas son todas. Vale. Depende de si son del complemento directo o del sujeto. Entonces, aquí los niños llegaron cansados. Cansados sería de sujeto. Te veo más alto de complemento directo. El bebé se quedó tranquilo, sujeto. Considero a María muy simpática, complemento directo. Entonces, podríamos decir en las oraciones de A y D, el adjetivo concuerda en género y número con el sujeto. En las oraciones de B y C, el adjetivo concuerda en género y número con el complemento directo. Y así ya les estamos dando pistas con este texto y ellos pueden extraer la norma con más o menos facilidad.
Otros ejemplos, explicar por qué son incorrectas estas secuencias y corregirlas. Aquí el alumno nos tiene que decir que no se está cumpliendo las relaciones de concordancia y que la niña está enferma, debería ser la niña está enferma, para que concordara en género y número con el sujeto. Y aquí este sería un ejercicio de análisis inverso en que tendrían que producir oraciones con estas características. Un sujeto en singular y un atributo que concuerden género y número. La niña está simpática, por ejemplo. Un sujeto en plural y así sucesivamente. Podemos hacer pues las que queramos. Es un ejercicio muy fácil de preparar, aunque luego quizás sea más difícil de corregir. Quizás estaría bien ir mirando lo que van respondiendo los alumnos, luego hacer comentarios generales, ir apuntando en la pizarra las respuestas que se dan, ver qué tipos de errores cometen y así sucesivamente. Una vez ya tienen más ejemplos de atributo, si ya les añadimos los preposicionales y de todo después de, una vez ya han visto estas relaciones de concordancia, que sería como una cosa muy básica, ver cualquier relación de concordancia entre el verbo o adjetivo y nombre, también se podrían hacer otros tipos de atributo, complementos predicativos y demás. Vale, esto de dificultad media es muy relativo, claro. No sé hasta qué punto es dificultad media. También puede ser dificultad muy alta o muy fácil según el alumno, según lo que se haya trabajado la gramática en clase. O sea que no digo que sea de dificultad media, los he clasificado de alguna manera y así ha quedado. Entonces, algunos ejercicios que propongo, explica por qué son incorrectas estas secuencias y corrígelas. La niña cayó enfermos, lo mismo la eligieron delegado, sería un poquito más compleja porque son predicativos, no atributos como antes. Escribe oraciones con las siguientes características, una oración con verbo copulativo, en que el atributo es un sintagma preposicional, en el que queremos, por ejemplo, que nos diga Juan es de Córdoba, por ejemplo, o muchísimos ejemplos más. Esta camisa es de seda, ha venido sin zapatos. Una oración con verbo copulativo, con un atributo y un complemento circunstancial, por ejemplo. Y podríamos decir, estaba cansada ayer, o pueden ser, si también restringimos el tipo de circunstancial que queremos, puede pedir de tiempo, de lugar, cualquier cosa. Este tipo de ejercicios dan lugar a muchas posibilidades. Pares mínimos, ¿a qué se debe este contraste? Considero a María inteligente, considero. Caminaba contento, caminaba. Aquí lo que queremos que nos respondan es que en la primera el predicativo sería obligatorio. Y si hemos utilizado la noción de argumento, pues podrían utilizar es un argumento. O caminaba contento, caminaba. Aquí el predicativo sería un adjunto y por eso lo podría eliminar, lo podría suprimir y la oración seguiría teniendo sentido. Un ejercicio de verdadero o falso, solo que en este caso hay que aportar ejemplos. Entonces, aportar un ejemplo sería una justificación. Los verbos siempre constituyen predicados. Los predicados seleccionan una red de argumentos. En las oraciones copulativas, el atributo constituye el predicado y el verbo es opcional. Es decir, creo yo que implican reflexión, pueden ser un poco complicadas según los conocimientos que tengan, ¿no? En los verbos siempre constituyen predicados. Si hemos visto el atributo y los verbos copulativos, la respuesta sería que no. No, porque hemos dicho que el verbo ser no es el predicado, sino que el predicado es el atributo. Los predicados seleccionan la red de argumentos, esta sería verdad. Y las oraciones copulativas, el atributo constituye el predicado y el verbo es opcional. No, el verbo no puede ser opcional, necesitamos esta cópula o nexo entre el sujeto y el atributo, al menos en español. En otras lenguas sí que se permitiría, pero en español no.
Y ahora algunos ejercicios que son más avanzados, que podrían ser útiles en bachillerato, con ambigüedades. Quizás las ambigüedades son un poco más difíciles de ver en niveles más bajos que bachillerato. Juan pintó un barco en la alfombra, Juan pintó la habitación roja, ambas tienen doble lectura, en la que Juan pintó un barco en la alfombra. Podría ser que Juan estaba en la alfombra, es decir, que lo pintó mientras Juan estaba en la alfombra, por lo tanto es un complemento circunstancial. O Juan pintó un barco en la alfombra, en la que el barco está pintado encima de la alfombra. Juan pintó la habitación roja, pues lo mismo, puede ser la habitación la que era roja, es decir, si Juan pintó la habitación de color rojo, roja sería el predicativo. Y aquí el cambio de significado del verbo dejar, también eso sería un par mínimo. He dejado a Pedro sin dinero. Aquí en el segundo cambiaría el significado por el predicativo. Y vale, esta sería más difícil también. Simplemente no les preguntamos que identifiquen qué es lo subrayado, porque bueno, ni nosotros lo sabemos, por decir así, hay varias posibilidades, pero sí que se podría decir que dijeran si ellos consideran que es un complemento circunstancial o no, y argumentarlo por qué. Si les hemos dicho que el complemento circunstancial es un adjunto, esperamos que nos digan que no puede ser un complemento circunstancial. Si ellos ya se aventuran, quieren decirnos qué es, pues bien, que no, simplemente que si argumentan en su respuesta que no puede ser un circunstancial porque no es un adjunto, pues ya sería una buena reflexión. Y luego pues escribir ejemplos, que también, como hemos dicho, pues esto es infinito. Pueden escribir ejemplos de tantas cosas como nosotros queramos. Por ejemplo, la de los predicativos que modifican sujetos o complementos directos, atributos adverbiales, predicativos preposicionales y así sucesivamente, con tipos de atributo y predicativos, por ejemplo, que no sean los prototípicos, que no sean los mismos que encontramos en sus libros de texto, para que vean así que pueden tener una naturaleza sintáctica muy distinta. Entonces, bueno, esto es todo por mi parte y ahora, pues, si tenéis dudas, preguntas, comentarios, pues, bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Y sí que tenemos unos minutos para preguntas, comentarios, dudas. Estáis muy callados esta tarde. ¿Nada? Bueno, sí. Muchas gracias, Laura. Nada, es una cosa muy pequeña. En el glosario también se mantiene esta distinción entre el atributo y el complemento predicativo. Como dices, no hay contradicción entre... Bueno, no hay un problema muy grave en mantener las dos nociones, entonces en el glosario también se mantienen. O sea, el predicativo como tipo de atributo. Se mantienen separados. Separado, que no Eso es. serían cosas Sí que diferentes. se comenta que el atributo tiene el sentido más abarcador, claro, pero el complemento predicativo se analiza como sí, es que realmente predicativo. Sería más terminología que otra como cosa, dices, el problema no es tan de fondo. ¿Y los pseudocopulativos o...? Pues en ese caso sí que seguimos la nueva gramática. De atributo, sí. Sí, eso también es, creo recordar, según se explique. Me parece que en ese punto sí, ahora no, sí, porque no además estoy completamente en este caso, segura, pero creo que sí. Es verdad que la nueva gramática es bastante, en eso sí que es explícita en decir estos atributos y los de los pseudocopulativos y los otros son complementos predicativos que nosotros tratamos como un tipo de atributo, mientras que lo otro sí que lo da como atributo, sí. Gracias. Hemos roto el hielo. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿No? Pues entonces lo dejamos aquí el atributo y vamos.